Muy buenas noches. Comenzamos hoy con el caos provocado por los bloqueos de operadores del transporte público del Estado de México en la autopista México-Puebla y en otras vías esenciales para la movilidad de millones de personas en la zona del Valle de México. Estas movilizaciones fueron para denunciar extorsiones de policías y la retención arbitraria de vehículos, según los propios manifestantes. Los reporteros de N+ Foro nos tienen todos los detalles. Cerca de las 9 de la mañana, transportistas del Estado de México iniciaron diversos bloqueos en la zona oriente del Valle de México en protesta contra la inseguridad y abusos en operativos, dijeron, de las policías municipales y estatal. La autopista México-Puebla fue cerrada en ambos sentidos a la altura del eje 10 Sur. Dijeron que son extorsionados en contubernio con operadores de grúas y ministerios públicos. Ya no te extorsionan en el momento, te acercan al corralón de las grúas concesionadas para que ahí se lleve a cabo la extorsión. Los cierres se replicaron en la carretera Chalco-Cuautla, en el bordo de Xochiaca y en Avenida México, a la altura de la carretera Los Reyes-Texcoco, en dirección a la calzada Ignacio Zaragoza. Que busquen la manera de ayudarse, pero sin perjudicar a las personas que no les hacemos nada, ¿no? Después de más de 2 horas de bloqueos y de acordar una mesa de diálogo con autoridades mexiquenses, los transportistas liberaron las vías. Otras movilizaciones afectaron el tránsito en la Ciudad de México. Un grupo de comerciantes de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez cerró la avenida Revolución y Barranca del Muerto en dirección al sur. Denunciaron cobros indebidos de supervisores. Están pasando a los puestos a pedir uso de piso, están extorsionando a los compañeros. Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional bloquearon Periférico Sur a la altura de la carretera Picacho-Ajusco para exigir la destitución de la rectora Rosa María Torres. En Avenida Universidad y Calle Mayorazgo en Coyoacán, trabajadores de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI, protestaron durante 4 horas en demanda de mejoras laborales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en la Ciudad de México de 6 presuntos integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua, una organización de origen venezolano y también designada como grupo terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Las y los detenidos se dedicaban a la explotación sexual de mujeres, la extorsión y el tráfico de drogas. El operativo se registró en 2 viviendas de la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza. En los trabajos de investigación participaron elementos federales, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Entre los detenidos se encuentra Leslie Valerie N., de 40 años, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual y control sobre mujeres, la distribución de droga, además de fungir como enlace entre el Tren de Aragua y el grupo criminal de la Unión Tepito. La mujer traía consigo una libreta con los nombres de mujeres explotadas sexualmente en la zona de Sullivan y Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, y con anotaciones de los negocios a los que se les cobraba piso. En otro cateo, localizado en la misma zona, fueron detenidos 4 colaboradores y familiares vinculados con dicha mujer. Después, en la alcaldía Iztapalapa, fue detenido Brian N., de 33 años, presunto operador financiero de la organización, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada. Según las autoridades, era encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal. En febrero del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización criminal terrorista y en diciembre pasado sancionó a 7 personas y 4 empresas vinculadas con dicha organización criminal. También en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Pablo Vázquez, informó sobre la detención de Sergio N., alias el M24 o el Monstruo de la Unión, presunto líder de una célula del grupo delictivo de la Unión Tepito y ex colaborador de Oscar N., el Lunares, fundador del grupo y detenido en febrero de 2020.
Sergio N. fue aprendido en Tlalnepantla, en el Estado de México. Es acusado de asociación delictuosa agravada y se le vincula también con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso y la venta y distribución de drogas. Según las autoridades, su área de operación se concentraba en las colonias Nueva Atzacualco y Vasco de Quiroga en la alcaldía Gustavo Amadero. La Fiscalía General de la República informó que fue capturado en Tepic, Nayarit, Luis Ignacio N., operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y presuntamente encargado de transportar drogas desde Centroamérica a través de embarcaciones y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en esa entidad, así como en el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas. Como parte de esta investigación, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, en Jalisco, a José Gabriel N., alias El Uber, jefe de plaza en Tlajomulco y uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Y en Veracruz, la Fiscalía Estatal de Justicia detuvo a 5 personas encargadas de un supuesto centro de rehabilitación de nombre Hablemos de Felicidad, ubicado en Coatzacoalcos, que servía como un centro de entrenamiento de grupos delictivos. Los corresponsales de N+ tienen la historia. Docenas de anexados en el supuesto centro de rehabilitación Hablemos de Felicidad, localizado en la congregación Mundo Nuevo de Coatzacoalcos, Veracruz, realizaban entrenamiento físico en exceso, según videos publicados en sus perfiles digitales. También eran grabados en diversos festejos. Según autoridades estatales, el lugar fungía como un centro de adiestramiento criminal que trabajaba para un grupo delictivo. En el lugar, autoridades locales y federales hallaron armas de fuego, un cargador, cartuchos útiles, armas blancas, sustancias con características similares al cristal y bolsas con una etiqueta alusiva a un grupo delincuencial. El sitio quedó asegurado. Sabíamos que era un centro de rehabilitación, pues saber que hubo mucho movimiento, pues al principio sí alertó a los ciudadanos, que no sabían qué estaba pasando. Vecinos y autoridades locales ya habían detectado que ese anexo estaba vinculado con actividades delictivas de la zona. Muchas personas conocidos de los que andaban aquí haciendo fechorías, pues ahí estaban metidos. Sus familiares encontraron un lugar ahí para ellos y pues también nosotros, ahora sí que los ciudadanos medio descansaron un poco, ¿no? Por la situación. Vicente N., Carlos Eduardo N., Miguel Ángel N., Rubén N. y Esmeralda N., encargados de dicho centro, son acusados por delitos contra las instituciones de seguridad pública al atacar a los elementos que realizaban las diligencias. Además, 3 de ellos también son acusados por delitos contra la salud. Los 5 ya fueron imputados y se les dictó prisión preventiva oficiosa. Quienes estaban en supuesta rehabilitación, en su mayoría jóvenes varones, fueron puestos en libertad. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció en un comunicado el abandono, omisiones y mentiras por parte de autoridades federales y locales. Tras 10 meses del hallazgo de prendas y pertenencias de hasta un centenar de personas en el predio Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán y utilizado como centro de reclutamiento forzado. Señalaron que testimonios clave se desestimaron por presuntas filtraciones de la Fiscalía General de la República. Indicaron que la carpeta que hicieron llegar a las autoridades no fue atendida y que el reclutamiento forzado y las desapariciones continúan en esa entidad. En Campeche, elementos de la Fiscalía Estatal detuvieron e iniciaron un proceso por supuesta posesión simple de drogas contra José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, al momento de su detención. Su familia señaló que la droga fue sembrada y denunció acoso político por parte de la gobernadora Laida Sansores. Los corresponsales de N+ tienen toda la información. La mañana de este lunes, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, fue detenido cuando circulaba sobre la avenida López Mateos, Colonia Prado, de la capital del estado con rumbo a su oficina. Elementos de la policía estatal lo detuvieron, dijeron, tras una denuncia ciudadana. Hubo un reporte de una camioneta que iban unas personas que estaban armadas. De la revisión encuentran estupefacientes. Es por ello que lo pone a disposición de aquí de la Fiscalía. El rector y 2 personas más que lo acompañaban quedaron a disposición del Ministerio Público. Se abrió un procedimiento por la Comisión de Delitos contra la Salud en su modalidad de posesión simple de drogas. Este miércoles se definirá su situación jurídica. El Consejo Universitario calificó la detención como deplorable e injustificada.
Denunció que horas después de los hechos, personal ajeno a la institución intentó citarlos en una sede alterna con el aparente propósito de destituir al titular de la rectoría, lo que consideraron una intromisión inadmisible en la vida interna de la institución. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, también pidió a las autoridades actuar en estricto apego al debido proceso y respetando la autonomía universitaria. En medios sociales, el hijo del rector, Javid Abud, denunció que la droga fue sembrada y responsabilizó a la gobernadora Laida Sansores del acoso político y hostigamiento hacia el rector. Durante la madrugada del martes, el Consejo Universitario destituyó a Abud Flores y eligió en sesión express a Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora. Hasta ayer se desempeñaba como secretaria de Asuntos Jurídicos de la universidad. Se le considera cercana a la gobernadora Laida Sansores. Abud Flores estaba a mes y medio de terminar su periodo al frente de la rectoría. Era su segunda ocasión en el cargo. En 1999 fue destituido por el Consejo Universitario en medio de presiones políticas. Desde noviembre de 2024, la gobernadora Sansores ha dedicado parte de sus programas del Martes del Jaguar para denunciar presunta malversación de fondos en la Universidad Autónoma de Campeche. Están sucediendo cosas muy preocupantes en la universidad. Y miren que es la primera vez que tocamos el tema y que mencionamos la palabra Abud. No estamos de acuerdo con las acciones de inmoralidad, el descuido con el que tiene a la universidad. El caso Abud ocurre 2 semanas después de que también fuera detenido el ex rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Ruz Hernández, y 2 de sus colaboradores acusados por el presunto desvío de más de 90 millones de pesos de la institución. Campeche. Hoy se realizó la audiencia inicial contra Uriel N., el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico. Se le sigue proceso por este delito y también por el acoso de otra mujer cometido el mismo día. A solicitud de su defensa, se dio una prórroga de 4 meses para el cierre de ambas investigaciones. Se negó la petición de unificar los 2 casos. En la Ciudad de México se registran 1,500 carpetas de investigación por acoso sexual cada año. Arturo Sierra, nuestro compañero, nos cuenta la historia de una joven que denunció por este delito a un integrante de un ministerio público en Tlalpan y solo hasta que se hizo público el caso, el funcionario recibió una sanción. Ana concluyó con esfuerzo la carrera de Derecho y tenía la ilusión de integrarse profesionalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según su testimonio, el encargado de la agencia del MP Tlalpan 5, ubicada en Topilejo, le habría ofrecido conseguirle una plaza laboral a cambio de sostener relaciones sexuales. No le empezaba con ese tipo de palabras, de que es una estrella llamada Anita, eres la más bonita de la fiscalía. Me empezó a decir que él quería tener una relación conmigo, que cada que yo iba a la oficina, volvía a hacerme la propuesta. Trataba de besarme, yo no accedí porque le dije que yo no iba a fallarle a mi esposo. Tras negarse, comenzó a sufrir represalias y hostigamiento laboral, situación que se prolongó hasta que decidió presentar una denuncia. Al decirle que no, él empezó a tener otro tipo de comportamientos conmigo muy groseros. Ya me trataba mal, me gritaba. El MP acusado se negó a dar entrevista. Luego de que se hizo pública la denuncia de Ana y de que colectivos de apoyo a mujeres le dieran su respaldo, la Fiscalía determinó degradarlo de su cargo y cambiarlo de agencia, mientras continúan las investigaciones. Resulta que sí encontraron irregularidades en su comportamiento. Pues me acabo de enterar que ya no va a ser el responsable de agencia, como estaba. Lo bajaron a la sede que está en La Joya y pues ahora va a ser MP. En la Ciudad de México se registran en promedio 4 denuncias diarias por acoso sexual. No es un tema aislado. Tanto son como ministerios públicos, como son peritos, como son policías de investigación que piden favores sexuales a cambio de algo. 1,500 carpetas al año. Bueno, esta tarde iniciaron los trabajos para mitigar riesgos en el edificio donde el viernes pasado se registró una fuerte explosión por acumulación de gas LP. Esto en la colonia Paseos de Tasqueña. Se reforzaron los puntales de estructuras fuertemente dañadas, mientras algunos habitantes terminaban de sacar sus pertenencias. Un inquilino del edificio hospitalizado por quemaduras se reporta todavía grave. Según las autoridades, a más tardar este viernes, el inmueble quedará cerrado para iniciar ya con las tareas del proyecto ejecutivo y después con la obra de rehabilitación. Después de la emergencia, los bomberos de la Ciudad de México han reforzado la difusión
de su servicio de revisión de instalaciones de gas y electricidad en domicilios de la capital del país. Esto puede programarse vía telefónica, a través de mensajes también instantáneos, como nos reporta Carlos Guerrero. Verónica ha habitado por décadas esta casa en la colonia Villa de Cortés. El inmueble se encuentra aparentemente en buenas condiciones, pero al paso de los años ha sumado desperfectos que podrían generar un riesgo para su familia. Verónica agendó una visita vía mensaje de texto para el programa Bomberos en Casa y ese mismo día llegaron a su casa para hacer una inspección, aunque dependiendo de la carga de trabajo podrían tardar hasta 2 o 3 días. La inspección les tomó a los bomberos unos minutos y al final hicieron sus observaciones. Esa cédula viene las observaciones que encontremos nosotros en las mejoras que se le puede hacer a su instalación de gas o a su instalación eléctrica. Verónica no recibió buenas noticias, pero la información fue útil para evitar un accidente. ¿Qué edad tiene la casa? ¿Cuántos años tiene construida? Tiene como 70 años. ¿70 años? Aproximados. La vida útil, la vida de operación de la instalación eléctrica es de aproximadamente entre 25 a 30 años. O sea, hay que cambiar toda la instalación. Toda la instalación. Yo no tenía conocimiento de muchas carencias que tiene la casa en cuanto a instalaciones de luz, que estoy conectando de manera incorrecta. En muchos hogares de la Ciudad de México podría estar ocurriendo algo similar. Hay muchos materiales que se ocupan de manera equivocada para este tipo de instalaciones. A esta hora salimos a revisión Bomberos en Casa. El programa Bomberos en Casa opera desde noviembre de 2024 y desde entonces ha realizado más de 4,000 visitas gratuitas a hogares en la Ciudad de México. Cada día los bomberos atienden 150 servicios, de los cuales el 20% son emergencias relacionadas con gas. Entonces, ¿qué les proponemos? Que nos llamen a nosotros, que nos manden un mensaje vía mensajería instantánea, la aplicación WhatsApp, al número telefónico 55 75 14 41 89. Nuestra área de prevención los va a contactar. Sí, marca una fuga aquí. Es en la rosca de la conexión al boiler. Ok. El frío se mantiene esta noche en casi todo el país. El Frente Frío número 27 recorre la península de Yucatán. Este fenómeno provoca lluvias en el oriente, sur y sureste del territorio nacional. En Chihuahua se registraron nevadas y en Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Veracruz reportaron temperaturas bajo cero. En Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, ya le advertíamos anoche, fuertes rachas de viento, entre otros daños, pues este tráiler que volcó en la carretera panamericana causando muchísimo tráfico, sobre todo en el tramo de La Venta, La Ventosa. Para mañana se espera la llegada de otro frente frío, el 28 en la Ciudad de México. Tlalpan permanece en alerta naranja y 4 alcaldías del sur tienen alerta amarilla. En este espacio le informamos sobre el registro de telefonía celular que inició la semana pasada y que todos en México con una línea de celular debemos tener listo antes del 30 de junio. El objetivo de las autoridades, dicen, es disminuir el delito de extorsión a través de llamadas y las empresas que dan el servicio de telefonía celular están obligadas a salvaguardar la información de los usuarios, como nos explica Raimundo Pérez Arellano. En México, el delito de extorsión telefónica es uno de los que más ha crecido. Tan solo en 2024 se registraron 4.985.000 llamadas de extorsión telefónica en el país. Desde el pasado 9 de enero, los usuarios de telefonía deberán asociar su clave única de registro de población con su línea telefónica, según dicta la legislación actual. Sin embargo, el ejercicio inició con quejas de usuarios en medios sociales que reportaron que algunas plataformas para el registro exponían datos personales de quienes se registraban. La empresa Telcel publicó un comunicado donde aseguraba que los datos de los usuarios están seguros y explicaron que implementaron medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. Movistar aseguró que los datos solicitados a los usuarios para el registro no los almacenan. Quedó clarísimo que no íbamos a hacer almacenamiento de datos sensibles de los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos los usamos solamente para la validación, pero se eliminan inmediatamente una vez pues se ha hecho la verificación de que son correctos los datos
y de esta forma, digamos, garantizamos que exista una protección. El gobierno federal aseguró que los operadores de telefonía móvil son los responsables del resguardo y protección de estos datos. El registro de celulares es la propia empresa telefónica quien las hace. El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad, y particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia. Las autoridades quieren enfocar sus esfuerzos, sobre todo a registrar líneas telefónicas de prepago. Hay que recordar que alrededor del 85% de las líneas móviles son en la modalidad prepago, donde realmente no existe ningún requisito o restricción. El antecedente de un registro nacional de telefonía celular fue el Renault, que empezó a operar en abril de 2009. ¿Se acuerda usted del Renault? El Renault. Pues ahora resulta que después de todo lo que nos dijeron y bombardearon y gastaron a favor de este o aquel registro nacional de usuarios de telefonía móvil, pues hoy fue cancelado. El Renault terminó porque la base de datos fue hackeada y vendida en sitios web. Con el Renault se puso en el mercado negro como la base de datos y eso llevó a toda una serie de delitos que fueron cometidos en contra de personas. En los últimos años, países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú han implementado cambios en su legislación para solicitar datos del usuario de líneas telefónicas celulares. Según la firma global Deloitte, México es el segundo país con más ciberataques en Latinoamérica después de Brasil. No debería de ser un debate entre seguridad y privacidad, pero esa es la realidad en México. El presidente Donald Trump visitó este martes una planta de la empresa Ford en Michigan, donde los reporteros le preguntaron sobre la revisión del TEMEC. El presidente respondió descalificando el acuerdo comercial de Norteamérica. I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You don't think you're going to renegotiate USMCA? Well, I can. It expires very shortly, and we could have it or not. It wouldn't matter to me. I think they want it. I don't really care about it. So it might go away. So you're talking about getting rid of USMCA. No real advantage to us. It's irrelevant to me. En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que se elevó a 100 el número de muertos después del operativo estadounidense para detener y transportar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Señaló que trabajan en la identificación de algunos restos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta este martes han excarcelado a 400 personas. La oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman lentitud y falta de información sobre estas liberaciones, que calculan en no más de un centenar, en no más de 100. Sobre la crisis geopolítica desatada por el presidente Donald Trump en su intención por controlar Groenlandia, mañana miércoles el vicepresidente J.D. Vance y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, reciben en la Casa Blanca a los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia. Hoy autoridades de la isla autónoma hicieron un llamado a la OTAN para que despliegue personal en su territorio y eviten una posible invasión estadounidense. También el primer ministro Jens Frederik Nielsen dijo que si tuvieran que escoger entre Dinamarca y Estados Unidos, esta sería su elección. Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y si tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegiríamos Dinamarca, elegiríamos la OTAN, elegiríamos el Reino de Dinamarca, elegiríamos la Unión Europea. Y en más información internacional, se cumplen 2 semanas de las protestas en Irán, en Teherán y en otras ciudades de ese país, mientras crece la presión internacional sobre las cifras de fallecidos y detenidos en una revuelta social no vista en ese país en décadas y que pone en la mira al régimen de los ayatolás que gobierna desde finales de los años 70. El movimiento comenzó como una manifestación contra la crisis económica y la inflación, pero se ha convertido en uno de los mayores desafíos contra el régimen islámico, que acusó a los manifestantes de ser terroristas apoyados por agentes extranjeros.
Tenemos una gran cantidad de documentos y pruebas que indican la participación tanto de Estados Unidos como de Israel en este acto terrorista. La represión ha escalado día con día. Con el Internet bloqueado y el servicio telefónico intermitente, las cifras reales son difíciles de confirmar. Los reportes hablan de entre 800 y hasta 2.000 muertos, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian más de 16.000 detenidos. Este ciclo de violencia atroz no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchados. Los reportes desde Irán denuncian que la policía y las milicias Basij utilizan tácticas cada vez más extremas y letales, incluido el empleo de armas de tipo militar contra los manifestantes. Países como España, Dinamarca, Reino Unido y Finlandia convocaron a diplomáticos iraníes, mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que el régimen podría estar en sus últimos días. Si un régimen solo puede mantener su poder mediante la violencia, está prácticamente acabado. Supongo que estamos presenciando los últimos días y semanas de este régimen. A esta presión política se suma la económica. En septiembre, la ONU restableció sanciones por el programa nuclear iraní, y ahora Donald Trump ordenó aranceles del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán, golpeando directamente a socios clave como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y la India, principales compradores de su petróleo. El gobierno iraní aseguró que las vías de comunicación con Estados Unidos están abiertas, pero en su publicación en redes sociales, Trump ordenó cancelar las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se detenga la matanza de manifestantes. Al regresar en el noticiero, personal del refugio franciscano acuerda con el gobierno capitalino visitas para constatar el estado de cientos de perros y gatos trasladados a otros puntos. Se investigan un doble feminicidio y el posible rapto de una menor de edad en Cuautitlán. Le cuento en instantes. A partir de mañana miércoles, integrantes del refugio franciscano podrán visitar a los perros que fueron trasladados por el gobierno de la ciudad a otras instalaciones provisionales, según se acordó en una reunión con autoridades capitalinas. Primero ingresarán al Deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustavo Amadero. Será un censo y verificarán las condiciones en las que se encuentran los animales. No se imaginan la felicidad, ¿no? de verlos y que ellos nos vean a nosotros. Sobre la posible devolución del predio de Coajimalpa, dijeron que continúa el proceso judicial. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, presentará este miércoles en Palacio Nacional la propuesta ante la presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores de Morena en el Congreso. Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, dijo que será el Congreso de la Unión el que decida. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que la iniciativa llegará primero a la Cámara de Diputados y el Senado será la Cámara Revisora. Reconoció que se tendrá que trabajar en los consensos. Productores de frijol de Zacatecas y funcionarios de agricultura acordaron la ampliación de los centros de acopio de las cosechas después de las protestas de este lunes frente a las oficinas de alimentación del bienestar, antes Segalmex, en la capital zacatecana. Los productores exigieron que se les pague el precio de garantía de 27 pesos por kilo. Se negaron a entregar su producto a los intermediarios, quienes ofrecen 12 pesos por kilo. La Fiscalía del Estado de México investiga el asesinato de dos mujeres, madre e hija, localizadas esta tarde en un departamento de la colonia San Francisco Cascantintla, en Cuautitlán. También buscan a una niña de 3 años, Camila, raptada por su padre, quien según los primeros reportes sería también el responsable del doble feminicidio. Familiares informaron que en la vivienda fue encontrado con vida otro menor de edad, quien refirió que su hermana había sido privada de la libertad por su padre. Familiares de las víctimas también pidieron ayuda para localizar a la pequeña. Esta noche, peritos de la Fiscalía Mexiquense permanecen en el lugar recolectando evidencia. Escalan protestas en Minneapolis contra los operativos de las autoridades migratorias en Estados Unidos, y en España investigan las acusaciones contra Julio Iglesias por agresión sexual en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. Las protestas contra la presencia de agentes de inmigración y aduanas en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, se intensificaron.
Esta mañana, residentes del barrio de Paderborn exigieron a gritos y a bocinazos el retiro de los oficiales de esa zona. Los agentes dispararon gas pimienta y granadas aturdidoras y la gente respondió con bolas de nieve. En los hechos, un manifestante fue sometido por al menos 4 agentes. El gobierno federal respaldó los operativos de ICE en Minnesota, asegurando que su objetivo es expulsar a delincuentes fugados del extranjero. En Rusia, fuerzas rusas atacaron la red eléctrica de Ucrania con 25 misiles y cerca de 300 drones. Cientos de hogares se quedaron sin luz ni calefacción en el crudo invierno en Ucrania. En Kharkov, 4 civiles murieron, 6 resultaron heridos. En Odessa, los bombardeos alcanzaron edificios residenciales, un centro médico y planteles educativos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española investiga las denuncias presentadas por 2 extrabajadoras del cantante Julio Iglesias por agresión sexual, de acuerdo con información difundida por N+ Univisión y el diario en España. Las denuncias fueron presentadas el pasado 5 de enero por una fisioterapeuta y una extrabajadora del hogar, quienes relataron acoso continuo y vejaciones físicas y verbales ocurridas en las residencias del cantante de 82 años, en Bahamas y en República Dominicana. La ministra de la Igualdad de España, Ana Redondo, exigió una investigación hasta el final y dijo que en España la ley protege a las víctimas, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal, Julio Iglesias. Para despedirnos, el grupo coreano de K-pop BTS presentará 3 fechas en esta Ciudad de México entre el 7 y el 10 de mayo. El grupo se ha convertido en un fenómeno cultural global. La gira mundial Bangtan contempla 79 conciertos en 34 ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina. Los 7 integrantes del grupo se reunieron finalmente después de cumplir su servicio militar para lanzar un nuevo álbum el próximo 20 de marzo y acompañarlo de esta gira. Por lo pronto, su inmenso club de seguidores, de fans, ya ha comenzado a saturar las plataformas para la venta de los boletos. A nombre del equipazo que hace posible En Punto, un noticiero de N+. Gracias por su atención y su confianza. La información sigue a través de N+ Foro y en línea, a través de nmas.com.mx. Yo soy Enrique Acevedo. Le deseo que tenga buenas noches y buena suerte.